Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. Y yo quiero que vayamos rápidamente a 1 de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Vamos a mirar lo que dice el Señor en esta mañana. Vasos de honra. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Samuel unge a David. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles: vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes de hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Repita conmigo: al que yo te diga. Al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en pos de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo: a este no ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de estos 7. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño. Entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Pues estoy volviendo a repetir el versículo a propósito. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y en la versión que estoy leyendo, que es versión internacional, dice: queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él no llegue.
Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. En la otra versión dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Mire que las diferentes versiones. Esta versión internacional dice que era trigueño y esta versión dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Cierren sus ojos, hermanos, y digámosle al Señor: Señor, habla mi corazón en esta mañana. Señor, he venido necesitado de tu presencia. He venido sediento de ti, Señor. He venido hambriento de ti, Señor Jesús. Y por eso abro mi corazón, mi mente y todo mi ser, para que hables a mi vida en esta mañana. Señor, no quiero escuchar sino tu voz. Todo lo que no venga de ti, Señor, no lo voy a escuchar. Solo escucharé tu voz. Y me dispongo para ser bendecido en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se dispone para ser bendecido en esta mañana? Bueno, ya usted se comprometió. Vasos de honra. Pueden ser muchos los vasos que hay sobre la mesa. Pueden ser muchos los vasos, pero solamente puedo elegir uno para usarlo. Son muchos. Este está más bonito y más grande, pero yo quise este. Este, más pequeño. De pronto no tan bien mirado. En medio de este calor, cae muy bueno. Son muchos los vasos. Pero en ese momento, Dios iba a escoger solo uno. Y queremos ver en esta mañana dos principios: selección y unción. Solamente para que usted no se vaya a equivocar. Durante todo el mensaje voy a estar hablando de selección y de unción. De todos estos vasos he seleccionado uno. Es el que, y los demás, ay, ¿por qué no me usa? Yo no, sí es bonito, sí, usted presta un buen servicio, pero solamente voy a usar uno. ¿Sabe una cosa, hermano? De millones y millones de personas que viven en el mundo entero, Dios te ha escogido, te ha seleccionado y te ha elegido a ti. Tienes que sentirte honrado. En este momento, aproximadamente en Colombia, vemos 45 millones de habitantes. Y de 40 a 45 millones de habitantes, a Dios le plació escogerte a ti y escogerme a mí. No porque tú seas el mejor, ni porque yo sea el mejor, sino que a Él le plació. Por eso vamos a ver en esta mañana, si Dios te ha elegido y me ha escogido, yo debo ser vaso de honra. Si Dios me ha seleccionado en medio de tantos vasos, en medio de tanta gente, de millones y millones, es porque tiene un propósito, porque tiene un plan contigo, porque tiene un plan conmigo. Y yo tengo que aprovechar la oportunidad que Dios me está dando.
Y yo tengo que salir en esta mañana plenamente seguro y convencido que tú y yo somos vasos de honra. Y si tú y yo somos vasos de honra, vamos a comportarnos, vamos a vivir, vamos a convivir, vamos a actuar, vamos a demostrar con nuestros hechos que no solamente somos elegidos, sino ungidos para una tarea, que somos elegidos, que somos ungidos para un propósito, para un oficio. Dios nos ha elegido para determinado trabajo. Dios nos ha elegido para determinada función dentro del cuerpo de Cristo y dentro del mundo entero. Dios te ha elegido para que tú y yo seamos elementos útiles para la honra y gloria de su nombre. Entonces queremos en primer lugar mirar la selección que hay en este pasaje. Y cuando Samuel es destinado por Dios, él está en Ramá, él está en su habitación y Dios le dice: Samuel, levántate, deja ya de llorar, que lo que yo he rechazado no lo vuelvo a recoger. En ese tiempo era así. Vuelvo a repetir, Samuel tenía dos funciones de oficio. Él era sacerdote y él era profeta. Primero había sido elegido como sacerdote y después como profeta. Y Dios le dice: ya que tú tienes, yo te he delegado ciertas funciones, tú ungiste a Samuel en determinada época, pero yo quiero decirte que yo no lo elegí. Mire la diferencia, mi amado hermano, que vamos a ver en esta mañana. Saúl no fue elegido por Dios, fue elegido por el pueblo. Mas en esta ocasión vamos a ver en la selección de que Dios le da una orden y dice: yo voy a escoger el que yo te diga. Por eso le dije, subraye esa frase, el que yo te diga. Porque al instante, a pesar que era profeta y a pesar que era sacerdote, en el momento que él entra a la casa, que él ofrece sacrificio, colocó la mirada sobre Eliab. Vio a ese hombre así grandote, vio a ese hombre buen mozo, vio a ese hombre que hacía lagartijas y que alzaba pesas y que era un hombre pues bien fornido, lo que usted mira y lo que yo miro. Usted ve un hombre así pues con chocolatinas aquí, que lo ve y dice la mujer: ¡ah, qué hermoso! Y de pronto puede ser hueco por dentro. Porque Dios le dice a Samuel: Samuel, te has equivocado de entrada. Te equivocaste de entrada, Samuel, porque yo no miro las apariencias, yo no miro el físico, yo no miro lo externo, yo miro el corazón. Por eso yo no he destinado, no he permitido que el vaso que va a reemplazar a Saúl sea escogido por el pueblo, sea escogido por un hombre. Yo mismo lo voy a seleccionar, yo mismo lo voy a elegir. Y yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, tú estás aquí porque Dios te ha elegido y Dios te ha seleccionado. El que no ha sido seleccionado por Dios y el que no ha sido elegido por Dios, no aguanta el trote y pronto se va. Saúl era ungido, había sido ungido por Samuel. Saúl tenía la unción, pero Saúl no había sido elegido por Dios. Hay mucha gente que ella misma se llama al ministerio. Hay mucha gente que de pronto el pastor o el profeta dice: uy, a mí me parece que este hombre, a mí me parece.
mas no se ha metido con el Señor, no le ha pedido al Señor revelación. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? Dios mismo mete su mano para la elección porque no quería más equivocaciones a favor del pueblo de Israel. Y entonces, dice la palabra del Señor, están seleccionando, están los 7 ahí, están 7 hermanos, y entonces, ya después de haberse secado las lágrimas, después de haber llorado tanto por Saúl, él le dice, no, lo que yo rechazo, ya no llore más, no hay más oportunidad. Dios siempre nos sorprende. Si tú no quieres cambiar, Él tiene el sustituto. Diga, ay, ay, ay. Si tú no quieres cambiar, mi amado hermano, si tú no quieres dejar ese hábito, si tú no quieres dejar ese pecado, si tú no quieres dejar, mi amado hermano, esa manera de hablar que tú tienes que no es de Dios, Dios tiene un sustituto, porque Él siempre tiene un plan B. ¿Cuántos dicen amén? Saúl creía que él era lo máximo. Dice la Escritura, ustedes vean los capítulos anteriores, cuando eligen a Saúl, ¿sabe por qué lo eligieron? Porque era alto, porque era hombre de guerra y porque era muy hermoso. Así dice la Biblia. Y entonces la gente lo escogió y votó por él. Este es el candidato y ganó. Pero Dios siempre nos sorprende. Dios comisiona, vuelvo a repetir, al sacerdote Samuel, y él tuvo temor. Estoy devolviendo un poquito porque se me olvidó algo muy importante. Él dijo, Dios, no me mandes por allá, porque Saúl me matará. Se da cuenta que yo he ido a ungir a otra persona y sabiendo que él es el rey, tiene toda la autoridad y me puede matar. Y él le dice, no tengas temor, porque lo que yo mando, lo que yo ordeno, métase el que se meta, no puede conmigo, porque yo soy soberano. Yo no sé, mi amado hermano, por qué situación. Dios me hablaba muy fuerte cuando por eso quise devolverme un poquito, ya me estaba olvidando algo que Dios habló a mi espíritu mientras yo estaba sacando esta palabra. Yo no sé cuántos temores has tenido de los hombres. ¿Cuántos temores has tenido, mi amado hermano, de las situaciones que tú estás viviendo? Y Dios te ha traído en esta mañana para decirte por encima de aquellos que te acusan, por encima de aquellos que son tus enemigos y aquellos que te quieren hacer daño, te dice el Señor en esta mañana, yo estoy por encima de ellos, yo soy el mejor abogado, yo soy el mejor defensor, yo soy el mejor ayudador, yo estoy por encima de cualquiera de esas personas que quieren hacerte daño. ¿Cuántos dicen amén? Ve, no tengas temor. Y Samuel va, coge su cuerno, lo llena de aceite, y se va con su cuerno lleno de aceite a cumplir su misión. Mis amados hermanos, comienza el proceso de selección y ya dijimos de que él mira a Eliab. El padre le presenta a Abinadab y él dice, este tampoco es, en el versículo 8. Luego presentó a Sama, versículo 9, y dice, este tampoco es. Dios me dice que no es Sama. La Biblia no relata el nombre de los otros 4, solamente Eliab, Abinadab y Sama. Usted mira el pasaje y no menciona más. Pero dice la Escritura que eran 4 más. Yo me imagino de que Isaí, el padre de estos 8 muchachos, dejó a los hombres de guerra, dejó a los más fornidos, a los más elegantes, dejó cualquiera de estos nos va a servir. Y al más pequeño, ¿cómo es que dice? Remolineando.
al más pequeño de la manada, al menor, al insignificante. Porque sabe, en ese tiempo, amado hermano, al que mandaban a cuidar las ovejas era el más insignificante de todos. Era una función, un oficio en ese tiempo que no era tan representativo. La representación en ese tiempo era estar en medio de la guerra, la representación era estar en otros puestos importantes dentro de la ciudad, pero cuidar ovejas era un oficio muy degradante en ese tiempo, era de lo menos. Es que como hoy en día usted ve, mi amado hermano, ay, mira el que cuida vacas. Usted no lo mira así, pues como, uy, el que cuida vacas. Uy, qué puesto tan, ¿cierto? Está con unas botas, está con una peinilla, está mal vestido, oliendo a pasto, oliendo a mugre, oliendo a todo un poquito, ¿no es cierto que sí? Porque ese es el oficio de él. Él tiene que estar en medio del mugre, en medio del pasto, en medio de todas estas cosas. Y yo me imagino, mi amado hermano, cuando el Señor no escogió a ninguno de ellos, entonces pregunta en el versículo 11, el profeta, ¿son todos estos tus hijos? Porque Dios todavía no ha escogido, Dios no ha elegido todavía. Y él dice, queda el más pequeño, versículo 11, queda el menor. Solamente es un pastor de ovejas, está cuidando el rebaño. A mí no me pareció importante él, a mí no me pareció como tenerlo aquí, no era necesario, profeta, tenerlo aquí, por eso lo mandé para el campo. Pero le dice el profeta, mándalo a llamar. Enseguida lo mandan a llamar, versículo 11 y versículo 12, y cuando llega en el versículo 12, se presenta todo sucio, se presenta, mi amado hermano, con unas botas hasta por acá, se presenta, mi amado hermano, oliendo a campo, pero dice que en medio de esa situación, de esa presencia, el profeta lo ve rubio, el profeta lo ve hermoso, el profeta lo ve de buen parecer, el profeta lo ve lindo, el profeta lo ve precioso, el profeta lo ve con ojos de Dios y dice, este es. Yo estaría aplaudiendo al Señor. ¿Ah? ¿Cómo es que dice remolineando? Lo vil, lo menospreciado, lo que no era, ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. La familia lo tenía aislado, su padre lo tenía aislado, pero Dios lo había visto. Pero Dios ya lo había seleccionado desde hace mucho tiempo. De pronto tú te has considerado como el de menos, tú te has considerado que no eres capaz de pronto de funcionar en este o en aquel oficio donde Dios quiere colocarte. De pronto tú te has sentido una persona no tan capacitada para desarrollar la obra del Señor. De pronto tú mismo te has deshonrado, tú mismo te has dicho cosas que comienza como a tirarte para atrás tú mismo, pero Dios te está empujando hacia los ministerios, Dios te está empujando hacia cosas grandes, Dios te está empujando para que tú logres cosas grandes en la obra de Dios. Dios quiere usarte y por eso quiero decirte en esta hora, elección y unción. Se necesitan las dos cosas, elección y unción. Dice la palabra, Samuel dice, este es. Era hermoso, era rubio, de ojos muy lindos y de buen parecer. ¿Y sabe cuál buena noticia te tengo en esta mañana? Tú a veces te crees como que no sirvo, a veces te crees feo, pero así como tú eres, Dios te ve lindo y te ve precioso y te ve hermoso. Yo estaría dándole un aplauso al Señor. ¿Cómo así que Dios me ve así?
¿Ah? Los demás me han rechazado, los demás me han hecho a un lado, la familia me ha hecho a un lado, la gente me dice que no soy capaz. Pero Dios me dice en esta mañana de que Él quiere capacitarme para cosas grandes, que Él me va a delegar funciones, que Él me va a delegar tareas y que Él me va a usar, porque la unción de Dios va a reposar sobre mi vida y a través de ti vamos a hacer cosas grandes, dice Dios. Él, usted y Dios, yo y Dios, Dios y mí, Dios y usted, mi amado hermano, vamos a hacer una gran tarea entre Dios y nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ha llegado la hora que te levantes, iglesia, que dejes de menospreciarte, mi amado hermano. Mire, Él escoge, Él selecciona el vaso. No fue el más bonito, no fue el más llamativo, fue el menor, fue el que había despreciado la familia, el que había dejado a un lado la familia, el que no creía la familia que era. Dios mira el corazón. Si Dios te ha elegido y si Dios te ha escogido, tienes que ser un vaso de honra. Por eso hoy, mi amado hermano, delante del Señor, vamos a dejar atrás todo lo que impide que tú y yo seamos vasos de honra. Todo aquello que nos ha dañado, todo aquello que nos ha perjudicado, todo aquello, mi amado hermano, que ha impedido que la obra de Dios avance a través de mi vida porque no me la he creído, a partir de esta mañana voy a decir: yo soy un vaso de honra, Dios me va a usar, Dios va a hacer cosas grandes a través de mi vida. No importa que me hayan rechazado, no importa que me hayan hecho a un lado, no importa que la gente no crea en mí, pero Dios sí cree en mí. ¿Quién es más importante, la gente o Dios? La gente no creía en David. Además dice la Biblia, Él dejó a los más altos. Dice, no solamente era el menor, sino que era el más pequeño en estatura. Entonces, por ser más pequeño en estatura, no servía para la guerra. Él no servía según la humanidad, porque después se volvió un guerrero tremendo en las manos de Dios. Ahora vamos a ver. Él no servía para la guerra. Él no servía para otro oficio, sino para cuidar ovejas. Pero en el corazón de Dios estaba David. Dios lo había escogido y lo quería usar. Lo quería usar como un vaso de honra, que se convertiría en un vaso de honra ungido y elegido por la misma presencia de Dios. Por favor, iglesia, nunca te llames tú solo. Nunca te elijas. Yo creo, pastor, que yo puedo desempeñar esta función. Yo creo. ¿Y sabe qué le contesto yo? Pues a mí Dios no me lo ha mostrado todavía. Tiene que mostrármelo a mí el Señor, porque soy el ungido, el que Dios ha colocado en este lugar por su misericordia. Amén. Y si Él me lo muestra a mí. Una ocasión una hermana me dice: pastor, vaya a fulana de tal que está allá en la alabanza, que no merece. Yo le dije: pero Dios no me lo ha mostrado a mí. Que porque hace esto, que porque hace aquello, que porque se pinta, que porque yo no sé qué más. Y yo le dije: hermana, eso no funciona conmigo. Lo que funciona conmigo es que Dios me muestre, que Dios me guíe, que Dios sea el que me dé sabiduría, que Dios me dé discernimiento para tomar las decisiones. Y más que nunca quiero ser transparente con ustedes. Las decisiones que tome más que nunca serán guiadas directamente por la presencia de Dios. No quiero fallarle a Él. He hecho un pacto con Él y con toda autoridad he venido a predicar esta palabra en esta mañana.
vasos de honra. Y si yo estoy hablando de vasos de honra en esta mañana, es porque el primer vaso que quiere ser usado, que quiere ser limpio, el primer vaso que quiere ser seleccionado y que quiere ser ungido para cumplir la tarea del reino, es este vaso que está aquí adelante, su servidor. Y ahora sí, doy el desafío a cada uno de ustedes para que ustedes sean vasos de honra. Usted ha estado diciendo, pastor, han estado hablando mucho de mí, pastor, mire, vea, pastor, cómo me señalan, pastor, mire que esto, pastor. Y usted no ha salido de ahí, de ese pantano, porque usted no se considera un vaso de honra. Cuando usted se considere un vaso de honra, a usted no le va a interesar lo que le digan, a usted no le va a interesar la zancadilla, a usted no le va a interesar las sátiras, a usted no le va a interesar qué obstáculos se le quieran presentar. Lo único que a usted le puede interesar es que usted es un vaso de honra y que usted va a hacer lo que Dios le dice. Por eso estás estancado, por eso no has avanzado. Porque no te has considerado un vaso de honra. Te has considerado cualquier otro hermano de la iglesia que no ha avanzado, te has estancado. Pero hoy vengo de parte del Señor para decirte, iglesia, deja de mirar a los demás, deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar las circunstancias y a partir de hoy considérate como un vaso de honra y dile al Señor, quiero servirte como un vaso de honra a partir de hoy. Dios es el que te ha elegido. Dios es el que te ha llamado. Deja de mirar las circunstancias. Mira a Dios a partir de hoy. Él es el que te ha elegido. Él es el que te ha seleccionado. Y antes de seguir adelante con la unción, yo quiero decirle esto en esta mañana. Todo vaso de honra es perseguido. ¿Aló? Todo vaso de honra será perseguido. Todo vaso que Dios quiere usar será perseguido. No le pare bolas a las persecuciones. Mire a Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo me imagino, mi amado hermano, que cuando David se presenta ahí, él quedó pequeñito ahí, delante de todos esos grandulones que había, ¿no es cierto? Es como cuando mi hijo se para delante de Francisco, de César, de Camilo, y yo lo veo como un vaso de honra. Yo lo veo como una bendición. Más pequeñito que todo. Ay, y al pie de Diego. Yo era mirándolo allá en el Coliseo y bueno, ¿dónde es que está mi hijo? Veía a César y veía a todos ahí, la cabeza de Diego. Estaba lleno el Coliseo el viernes en la vigilia. Y ya cuando me estiré un poquitico así, ya le alcancé a ver la cabecita a mi hijo. Pero es un vaso de honra. No importa que sea pequeño. Es un vaso de honra. Nunca te menosprecies, mi amado hermano, por lo que tú eres. Nunca te menosprecies por lo que te digan. Siempre reconoce lo que Dios te dice. Tú eres por lo que Dios te dice. ¿Cuántos dicen amén? Ven, David. Mírame a mí. Yo no puedo callar lo que Dios me ha dicho que le diga. Ven, César, que tú eres el líder de él. Párate detrás de él. Dios te dice en esta mañana, David, yo siempre te he mirado. Yo te he seleccionado y te he ungido. Acaba hoy con los temores. Y a partir de hoy, comienza a hacer la función que yo te he delegado, te dice el Señor. Son temores.
Hay ciertas cosas que te impiden desarrollar el ministerio que Dios te ha entregado. He estado ansioso desde hace mucho tiempo que tú comiences a funcionar, que tú comiences a trabajar, a ocupar el oficio al cual Él te ha llamado. Y Él te dice hoy: no tengas temor, porque yo te voy a usar. La gente quedará sorprendida, anonadada de las palabras que van a salir de tus labios. ¿Te das cuenta por qué yo te he cuidado? Te dice el Señor. Has estado en medio de la misma muerte. Has estado en medio de tentaciones muy duras, pero yo te he cuidado, dice el Señor. Y ha llegado el tiempo de levantarte sin temores, porque Dios te va a usar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? La unción. Ay, yo estoy tan contento aquí que a mí me parecía que eran las 11:15. Poder en Jesús. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Versículo 13. ¿Qué dice la palabra en el versículo 13? Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. ¿Cómo quedarían los hermanos? Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. ¿Cuántos dicen amén? Elección y unción. Este joven no estaba dentro de la baraja del profeta. ¿O sí? No estaba dentro de la baraja. Es más, se lo aseguro, mi amado hermano, que si David hubiese estado ese día en medio de sus 7 hermanos, Samuel no lo mira a él en primer lugar. Se lo aseguro. Porque él miró, dice la Biblia que miró primero a Eliab. No estaba en los planes de la familia, pero estaba en el corazón de Dios. Porque Él mira el corazón. Desde ese día dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y la Biblia comienza a detallar ciertos acontecimientos que vienen después de la unción. En el capítulo 17 dice que venció al gigante. Estamos en el capítulo 16, avanzamos al capítulo 17 de Primero de Samuel y ya comienza él a practicar lo que Dios había colocado. Él se la creyó. Los demás no creían en él, pero él mismo creyó lo que Dios le había dado. Y mire, mi amado hermano, usted tiene que creérsela. Usted no tiene que esperar que los demás crean por usted. Es que usted es que usted es. Usted mismo tiene que creérsela. Si Dios te ha seleccionado y si Dios te ha ungido. Amén. Usted tiene que creérsela. Es como aquellos que dicen: ore por mí, ore por mí. Está bien, yo puedo orar por usted. La líder de intercesión puede orar por usted. Pero el primero que tiene que orar es usted, que tiene su petición, que tiene su necesidad. Él se la creyó y dice la palabra de Dios que venció a los filisteos, capítulo 17, versículo 52. Dice la Biblia que los filisteos salieron corriendo de la presencia de David. Algo había en David, mi amado hermano, que vence al gigante. Y después del versículo 52, cuando salen corriendo todos los enemigos del pueblo de Israel, dice la Biblia que se devuelve David y coge la espada y corta la cabeza del gigante. En esta mañana yo quiero decirle, mi amado hermano, tus enemigos, tus gigantes,
Todo lo que tú estás viviendo a tu alrededor será vencido solamente si tú te la crees, que eres un elegido de Dios y un ungido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si tú mismo te la crees. Pero si tú mantienes diciendo, es que yo no sirvo para nada, es que yo no sé por qué me escogieron a mí, es que yo no sé por qué estoy antes en la iglesia. Yo creo que fue un empujón que me dieron y allá caí en el hacedor de milagros. Tú tienes que creértela. Y a partir de hoy tienes que decir, yo soy un vaso de honra. ¿Cierto, Jaime Galindo? Es un vaso de honra. Amén. Usted tiene que creérsela, que usted es un vaso de honra. Y no tiene que mandárselo a decir nadie, mi amado hermano, si usted mismo creérsela, que usted es un vaso de honra. Que cosas grandes van a salir de su boca, que usted, mi amado hermano, va a conquistar reinos, que usted va a conquistar muchas cosas aquí en Tuluá, que Dios te va a sacar fuera de Tuluá, que Dios te va a usar para cosas grandes y maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene que creérsela. Dice la Biblia que se convirtió en un enemigo invencible para los filisteos y todos los que eran los enemigos del pueblo de Israel. ¿Sabe qué decían? Yo me di la tarea para leer todos estos pasajes y decían los enemigos, no podemos con David. Porque en David estaba la unción de Dios, en David estaba el poder de Dios. Dice que el Espíritu de Dios reposó sobre él, no era simplemente una unción, sino que dice en mayúscula, el Espíritu de Dios reposó sobre David, no solamente un ungido, sino lleno de la presencia de Dios. La gente que lo veía, la gente que estaba alrededor, le tenía temor, le tenía miedo, porque había algo en él, y era la unción, la presencia del Espíritu de Dios. La gente no te va a correr y la gente, mi amado hermano, no va a salir porque los grites. La gente, mi amado hermano, te va a respetar y tú vas a tener autoridad porque tienes la unción y el Espíritu de Dios en tu vida. Sí, porque hay mucha gente que, verá que yo le pego su grito, le pego su empujón y olvídese que yo no me dejo. No, eso no es así. La gente te va a respetar porque tú tienes al Espíritu de Dios. Un vaso de honra. Lo guardó de Saúl de la misma muerte en el capítulo 19. Los que están escribiendo, ustedes pueden, y si no, para que lean después en su casa. En el capítulo 19 dice la Biblia, porque era el ungido de Dios. Saúl se da cuenta que ya hay un hombre que lo va a reemplazar. Saúl sabe que le quedan pocos días en su reinado y comienza a perseguir, porque él no tenía ya el Espíritu de Dios, comienza a perseguir al ungido. Pero la Biblia dice en el capítulo 19 y en otros capítulos de primero de Samuel, de que donde quiera que estaba David y que Saúl le perseguía, el Espíritu de Dios venía y le avisaba, Saúl está encima de ti. Es más, hubo una ocasión que estuvieron en el mismo lugar los dos. ¿Se acuerdan? En la cueva de Adulán. David estaba bien adentro en la cueva de Adulán y Saúl estaba con su tropa acá y no lo vio. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo David para que se diera cuenta que él estaba ahí? Le cortó un pedazo del manto del rey. Y le dijo, mire, vea. Y le dijo al general, ustedes no cuidan a mi rey, ustedes no cuidan a mi autoridad. Bueno, esto ya es otro tema. Pero te das cuenta, mi amado hermano, de que Dios lo guardó de la misma muerte. Y a veces nosotros, ay, qué miedo pasar por aquí, ay, qué miedo que pronto me roben, ay, qué miedo yo. ¿Sabe por qué? Porque no tienes la unción de Dios. Pero el que tiene la unción de Dios, el que tiene el poder de Dios, el que tiene el respaldo de Dios, el que tiene la gloria de Dios, el que tiene, mi amado hermano, la revelación de Dios en su vida, el que tiene el respaldo glorioso del Rey, no le teme a nada ni a nadie, porque sabe que su vida está en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás caminando en la carne en esta mañana,
si estás caminando en tus propias fuerzas, si has pecado delante de Dios, hoy es día de que te arrepientas y hoy es día que vuelvas al Señor y que le digas al Señor: a partir de hoy quiero ser un vaso de honra para tu honra y para tu gloria. Deja de hacer lo malo, iglesia, y vuelve al Señor. Segundo de Samuel, capítulo 8. David extiende su dominio. No puedo quedarme, hermano, en todo esto, en todo este legado que tengo, pero quiero dejarles así por encimita. Su fama era grande, capítulo 8, versículo 13 y 14. David extiende su dominio. Ya era el rey de Israel. Ya Saúl había muerto. Y dice la Biblia que él extendió su dominio y su fama era grande, capítulo 8, versículo 13 y versículo 14 de segundo de Samuel. Capítulo 14, derrota a otros pueblos como los pueblos asirios. Hermano, todo lo que se le atravesaba a David, él lo derrotaba porque tenía ¿qué? La unción. El Espíritu de Dios estaba sobre él. No sigas batallando en tus propias fuerzas a partir de hoy. Deja que Dios te llene de su unción, de su presencia, porque Él te ha elegido. Y a partir de hoy, mi amado hermano, comienza a caminar como rey, como el ungido de Dios. Comienza a caminar que tienes toda la autoridad. Comienza a caminar como quien eres, mi amado hermano. No te sigas maltratando físicamente, no te sigas maltratando emocionalmente, no te sigas maltratando hacia tu interior tú mismo. Hoy convéncete, mi amado hermano, que si tienes la elección de Dios y si tienes la unción de Dios, tú tienes el respaldo de Dios en tu vida y todo lo que emprendas te va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero, siempre hay un pero. En el capítulo 11, David se descuidó. Pero, en el capítulo 11 de segundo de Samuel, dice la Biblia en segundo de Samuel capítulo 11 versículo 1, que era día de que todos, o era tiempo, dice bíblicamente, textualmente, era tiempo de que todos los reyes salieran a la guerra. Pero David, dice la Biblia, se quedó en su terrado. Pero David se quedó en su casa. Pero David se quedó en su reino. La Biblia dice claramente que la unción de Dios estaba sobre David. Pero en un momento determinado, él, lo más importante que él tenía que hacer era obedecer a Dios. Y por no cumplir una orden divina, por no hacer lo que el oficio, mi amado hermano, en ese momento, la tarea, le comisionaba, se fue al ocio. Se quedó relajado, un hombre de guerra, un hombre de conquista, un hombre que tenía que estar, mi amado hermano, en las filas del ejército de Dios, un hombre que tenía que comandar y tenía que estar adelante. En ese momento se queda en su casa, se queda en medio del ocio y se va para su terrado, para su terraza. Se va, mi amado hermano, a caminar y a mirar lo que no debía mirar. Y cuando él estaba mirando, ¡oh! Señor, ¿qué es lo que estoy viendo? ¡Qué hermosura, Señor! ¡Qué creación tan bella que has hecho, Señor! Pero se había desenfocado del propósito y del llamado de Dios. Ese vaso, mi amado hermano, ese vaso en ese momento era un vaso, mi amado hermano, que era un vaso de Dios. Era un vaso del Señor, era un vaso de honra. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que comenzó a preguntar: ¿quién es esa mujer?
Y la gente le decía, es Betsabé, es la mujer de Urías, es la mujer es casada. Y Urías está en la guerra, Urías está ocupado, mandádmela a llamar. Y dice la Biblia, mi amado hermano, que ese vaso de honra se acostó con una mujer que no era su propia esposa. Y en el momento en que él se acuesta con Betsabé, en el momento que él comete adulterio delante del Señor, su vaso se rompió. Él no quiso romperse. Es fino. Ese vaso se cayó y ese vaso se rompió. Ah, no, él tiene que romper. Ay, no se rompe, ve. Ese sí es un vaso totalmente diferente. A ver, la ilustración tiene que ser completa, ¿no? ¡Ay! ¿Qué cosa? ¿Qué vaso tan fino, hermano? ¿Ah? Ese no era David. Pero ustedes ya entienden la ilustración, mis amados hermanos. Ese vaso ya está quebrado, está toteado. David se cayó hasta lo más bajo. ¿Sabe, mi amado hermano? ¿Sabe, iglesia? Por lo menos se despertaron, ¿no? Amén. ¿Sabe una cosa, iglesia? El pecado deteriora la vida de un ser humano. El pecado acaba con un vaso. El pecado acaba con un vaso. El pecado acaba con un vaso. La Biblia dice, amados hermanos, que a partir de ahí la vida de David se desboronó, la vida de David se acabó, la vida de David se arruinó. Mire, amados hermanos, a veces uno dice, pero ¿por qué es que me está yendo tan mal? ¿Pero por qué es que la ruina en la economía? ¿Por qué es que la ruina en la familia? ¿Por qué es que las cosas no me salen bien? ¿Sabe por qué? Porque la unción se ha ido. Sigue siendo elegido, mi amado hermano, pero la unción se ha ido, el Espíritu de Dios se ha ido de tu vida. En este momento Dios no te está mirando, mi amado hermano, como un vaso útil. La bendición de Dios, la cobertura de Dios se ha ido de tu vida. Si tú no estás con Él, mi amado hermano, de seguro de que tú no puedes ver las bendiciones de Dios. Y mire, así por encimitica yo le digo, mi amado hermano, porque este tema hay que terminarlo ahora, ya estoy terminando. Capítulo 12. Es reprendido por el profeta. Y como consecuencia, Betsabé había quedado en embarazo. Y dice, ese niño que hay en el vientre de Betsabé va a morir. Y murió. Como consecuencia del pecado. Dice la Biblia en el capítulo 13, Amón y Tamar eran hermanos. Y en el capítulo 13 dice la Biblia que cometieron incesto. Amón, el hermano de Tamar, se acostó con Tamar y tuvieron sexo, siendo hermanos. Fue después, mi amado hermano, de el pecado de David. Dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 20, que Absalón se levanta contra Amnón y lo mata. Mire cómo comienza a descuadernarse y cómo comienza a acabarse la familia, la reputación, la fama, la bendición, la unción que había en aquel hombre llamado David. Capítulo 15, Absalón conspira contra David. Su propio hijo se levanta para dividir el reino. En el capítulo, dice la Biblia, en el capítulo 16, versículo 5, que Simei, déjalo quieto al niño que está dando mucho calor, déjalo, no lo molestes, ese le quita ahí. Simei maldice a David
capítulo 16 de segundo de Samuel, versículo 5. Simei maldice a David. ¿Y sabe qué responde David? Déjeme que me maldiga. Un hombre que era bendecido, un hombre que era alabado, un hombre que era, mi amado hermano, respetado, un hombre que la gente le temía, era un hombre que era burlado. Simei se levanta, se burla, mi amado hermano, maldice a David. David se queda callado porque David sabía que en lo profundo de su corazón había adulterado delante de Dios. Mire ya dónde va. La muerte del niño con que había pecado. Amnón y Tamar cometen y son hermanos. Sexo. Absalón se levanta y mata a su hermano Amnón. Y ahora Simei se burla del rey, lo maldice. Y otro dice, uno de los guardas del rey le dice, si quiere yo me levanto y lo mato. Dice, no lo mates, no he dado la orden. Él reconocía que merecía ser maldecido en ese momento porque la unción, el Espíritu de Dios en ese momento no estaba funcionando, no estaba activo en la vida de David por su pecado. ¿No está hablando Dios? Ahora nosotros, ¿por qué le decimos al Señor, Señor, pero por qué? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? Algo está pasando. Algo está sucediendo. Una vida santa, una vida a lo mejor delante del Señor es respaldada y es bendecida. Y mi amado hermano, la mano de Dios está sobre esa vida. De eso estoy convencido. La Biblia dice en el capítulo 18 de segundo de Samuel que muere Absalón. Mire dónde va ya la situación de David. Una de las hijas violada, otro hijo muerto y ahora otro hijo muerto. Pero le tengo una buena noticia y ahí termino. Dios perdonó el pecado de David. Dios no perdonó el pecado de Saúl porque no era elegido por él. Pero Dios sí perdonó el pecado de David porque Dios lo había elegido. ¿Y sabe cuál es la definición de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Si tú has pecado, si tú has desobedecido a Dios, si no estás caminando y no has tenido la unción, la autoridad, el respaldo de Dios, algo ha pasado. Pero te tengo una buena noticia, tú has sido elegido por Dios y hoy ese vaso puede ser restaurado. Ese vaso, mi amado hermano, que fue, aunque no se toteó mucho, es reemplazado, mi amado hermano, por este vaso. Y este vaso, mi amado hermano, mire, la buena noticia es que Dios no hace remiendos. Dios hace cosa nueva. Porque Él es el alfarero perfecto, porque Él es el dueño de nuestra vida. Dios hizo de nuevo a David. La Biblia dice en el Salmo 32 que Dios perdonó el pecado de David. Dios perdonó cuando él vino y confesó. Él ya no podía aguantar más, dice en el Salmo 32, y confesó su pecado. Vino al altar y ese día fue sano, restaurado. Ese día se convirtió en un nuevo vaso, sano, bendecido para la honra y para la gloria del Señor. Yo quiero decirle hoy para terminar, mi amado hermano, yo no sé por cuántas situaciones has estado pasando en estos días. No tiene la culpa ni Dios, no tiene la culpa ni el diablo, ni la gente que le ha echado la culpa a todo mundo. Usted es el culpable, porque no ha sido un vaso de honra. Es usted. Pero hoy usted puede ser restaurado. Hoy usted puede ser renovado para la honra y gloria del Señor. Hoy, mi amado hermano, puede venir una nueva dimensión a tu vida y comenzar a caminar como un vaso de honra a partir de hoy. Colóquese de pie y vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta mañana.